esta noche les voy a presentar a una de mis escritoras favoritas y espero que les guste mucho. Ella es Samantha Schweblin, es una escritora argentina nacida en Buenos Aires en el año 1978. ¿Cómo conociste a Samantha? Vale, Samantha llegó a mi biblioteca y a mi vida por medio de una investigación que estaba haciendo sobre la generación, llamémosla generación de los escritores que salieron en esta edición de la revista Granta en español, que ustedes saben que es una selección que se hace anualmente de algún tipo de literatura y en este caso fueron algunos de los mejores escritores de América Latina. Entonces se las recomiendo mucho por si quieren saber cuál fue esa selección que hizo Valerie Miles para esta edición. ¿Cuál es tu obra favorita de Samantha? Bueno, es muy difícil escoger mi obra favorita. Yo rápidamente les voy a comentar cuál es la obra, mostrarles rápidamente como sus libros. Entonces tenemos La furia de las pestes, que digamos es uno de sus primeros libros, premiado en la editorial Casa de las Américas. Pájaros en la boca, que tiene varios de los cuentos que ya aparecían en esta edición. Posteriormente va a publicar el libro Siete casas vacías. Después su primera novela, es una novela breve, pero ya aquí incursiona la novela con su libro Distancia de rescate. Y la última obra que hemos tenido de ella, que realmente es muy reciente, es esta de Kentucky. Y de todos estos, mi libro favorito es quizás, hay dos que me gustan mucho, es muy difícil elegir, pero como antología de cuentos, mi libro favorito es Siete casas vacías y me gusta mucho la intención política que está en Distancia de rescate. Chantal, ¿nos podrías dar consejos o tips para leer a Samantha? Vamos a mirar algunos tips para leer a esta escritora, algunos consejos. Lo primero que tienen que tener en cuenta es qué tipo de literatura les gusta. Aquí vamos a tener en su primera obra, o sea, como lo primero que ella va a publicar, vamos a tener literatura fantástica. Posteriormente vamos a hacer una transición en Siete casas vacías de la literatura fantástica a lo que va a ser elementos un poco más de la vida cotidiana que se van llevando hacia un extremo de lo ridículo y de lo grotesco, y va a ser la transición completa al paso al psicoanálisis. Entonces, si les gusta como esta referencia de literatura del diván, pueden hacer esta transición. Bueno, esto es importante para que ustedes sepan como el orden de la obra. Entonces, si les gusta la literatura con psicoanálisis, aquí está. Si les gusta la literatura fantástica, pueden irse por acá. Si les gusta como esta transición que no sabemos muy bien qué es, en donde tenemos personajes como con trastornos de la personalidad, borderline, con situaciones muy extrañas y sobre todo con un contexto familiar, que por eso me parece fascinante este libro, les recomiendo Siete casas vacías. Ahora, si lo suyo es un poquito más como la ciencia ficción y lo fantástico en relación a la ciencia ficción, lo mejor sería que se leyeran su última novela de Kentucky. Ahí está como la selección temática, por decirlo de alguna forma. Chantal, unas recomendaciones finales acerca de Samantha. Bueno, en este paso, porque pues cada que tengamos esta sección vamos a hacer unas 5 preguntas sobre autoras que nos llamen la atención, ya sea desde la narrativa o desde la poesía, pero en este caso lo que quisiera hacer es acercarlos un poquito a la obra. Entonces he escogido algunas de las citas que quizás más me llaman la atención de esta autora y se las voy a compartir. Para la literatura fantástica, en Pájaros en la boca hay un escenario que es pues del cuento principal, que sería también titulado Pájaros en la boca. Como saben, es una antología de varios cuentos, y es para que ustedes vean un poquito la idea que tiene la escritora, es decir, vamos a llevar situaciones cotidianas, relaciones familiares, que van a llegar a un punto en donde suceden cosas muy extrañas, ¿no? Llega un padre, ve a su hija, la mamá está actuando muy extraño, y de repente pasa una escena, no se las voy a decir, y simplemente les voy a dar como esta cita. ¿Qué mierda? ¡Te la llevas! Fue hasta el escritorio y empezó a aplastar y doblar las cajas vacías. ¡Dios santo, Silvia! ¡Tu hija come pájaros! ¡No puedo más! ¿Come pájaro? ¿La hiciste ver? ¿Qué mierda hace con los huesos? Silvia se quedó mirándome desconcertada. Supongo que se los traga también. No sé si los pájaros, dijo y se quedó mirándome. No puedo llevármela. Si se queda,
me mato yo y antes la mato a ella. Come pájaros. Ahí tenemos como la cita del primer libro. Hay una cita acá que me parece muy divertida porque creo que hay como una crítica social, o sea, no solamente digamos dentro del ámbito familiar y también de esta cuestión de poseer y acumular cosas, y creo que esta es una escena literaria que nos pone un espejo, ¿no? Quizás es como los personajes son un poco extraños, anormales, radicales, pero cuando los leemos lo que deviene grotesco o extraño es realmente nuestras vidas en el reflejo de estas personas. Por favor, mamá, ¿qué carajo hacemos en las casas de los demás? Se escucha a lo lejos la sirena de una ambulancia. ¿Querés uno de esos livings? ¿Eso querés? ¿El mármol de las mesadas, la bendita azucarera? ¿Esos hijos inútiles? ¿Eso? ¿Qué mierda lo que perdiste en esas casas? Golpeó el volante la sirena de la ambulancia, se escucha más cerca y clavó las uñas en el plástico. Una vez, cuando tenía 5 años, y mi madre cortó todas las calas de un jardín, se olvidó de mí, sentada contra la verja, y no tuvo la valentía de volver a buscarme. Una mamá bastante particular, que es diseñadora de interiores, y va por las casas ayudando a decorar a la gente y quitando objetos y elementos. Y siempre deja a su hija en el olvido, ¿no? O sea, ella atesora elementos materiales de estas casas, pero no es capaz de reconocer en su hija una humana, un ser humano, ¿no? Y tenemos un último, pues digamos, una última referencia que sería Con distancia de rescate. Esta es una obra que pueden encontrar ustedes por allí, algunos PDFs, creo que está en PDF por si la quieren buscar. Y solamente va a hacer la introducción como para picarlos ahí y que vayan a buscarlo. Son gusanos. ¿Qué tipo de gusanos? Como gusanos en todas partes. El chico es el que habla, me dice las palabras al oído. Yo soy la que pregunta. ¿Gusanos en el cuerpo? Sí, en el cuerpo. ¿Gusanos de tierra? No, son otro tipo de gusanos. Está oscuro y no puedo ver. Las sábanas son ásperas, se pliegan debajo de mi cuerpo. No me puedo mover, digo. Por los gusanos hay que ser paciente y esperar. Y mientras espera hay que encontrar el punto exacto en el que nacen los gusanos. Antes de que su hija de 5 años se extraviara entre el comedor y la cocina, él le había advertido: esta casa no es grande ni pequeña, pero al menor descuido se borrarán las señales de ruta. Y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. La desaparición de una familia. Quisiera decir, quédate en casa en este momento. Listo, y ya para finalizar, pues, ¿qué les recomiendo? De entrada, pues ya les dije más o menos como por dónde van las obras, pero definitivamente creo que este es un buen momento para regresar a las temáticas de ciencia ficción, a todas estas temáticas cyberpunk, de la tecnología, el dominio de la tecnología sobre nosotros, la vigilancia y el control. Y creo que Kentucky puede ser una maravillosa opción de cómo algunos objetos que buscamos para nuestro entretenimiento no terminan siendo más que elementos de vigilancia. Vale, esto ha sido todo por esta sesión. Déjenme saber si les gustaría conocer un poco más a profundidad alguna de las obras, si quisieran saber algo más sobre Samantha, y si no, pasaríamos entonces próximamente a otro episodio de otra de nuestras escritoras favoritas de Chantal. Muchas gracias por acompañarme y que estén muy bien. No olviden suscribirse y darle like a este video. Adiós.